¿Quién es Álvaro Benito Zabala? Álvaro Benito Zabala es, para este podcast, yo creo, graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, por pasión y por un poquito de desempeño profesional, pero bueno, luego he ido derivando mi carrera profesional hacia otras áreas, hacia otras zonas, y aunque trabajo en una empresa de bebidas como tal, sigo siendo un apasionado de la carrera que estudié y un friki de esos temas. Me gusta mantenerme actualizado e informado y bueno, pues eso es un poco lo que soy, yo creo, en el contexto de por qué estoy aquí. Para los que no lo sabéis, Álvaro y yo éramos vecinos académicos. La carrera que él estudió era la bromatología, que conocerán muchos compañeros míos de oficina que somos veterinarios, y no hemos dejado de ser vecinos, de ahí viene nuestra relación. Un gran profesional, qué pena que no conozcáis todavía la faceta personal de este chaval, que es un tesoro, aquí donde le veis. Tu formación académica ya la has comentado. ¿Quién es Infoodmation, entonces? Más que quién, qué es, qué ha sido y qué me gustaría que fuera algún día, si se puede, pero eso, bueno, nace como un proyecto paralelo a mi carrera universitaria de mantenerme actualizado y friqueando sobre los temas a nivel científico, que fue en su día pues una web, un blog, que ha sido en su día también una cuenta de Instagram y de TikTok donde me ha gustado subir pues mis fricadas y mis cosillas y sobre todo desde el punto de vista divulgativo, de divulgar la ciencia, de darla a conocer, porque no solo es mi pasión a nivel informativo, sino que también me gusta toda la parte comunicativa y de dar a conocer. Y bueno, es un proyecto que está un poco pausado, que lo he mantenido ahí con altibajos y demás, pero bueno, que si algún día se puede y se puede retomar, estaría encantado de hacerlo. Y creo que es un juego de palabras también gracioso, ¿no? Que representa un poco eso, ¿no? Información sobre comida, sobre nutrición, sobre tecnología de los alimentos, sobre todo el mundo de la alimentación, que me apasiona. ¿Qué es lo que tanto te come el tiempo a día de hoy semanal? ¿Cuál es tu ocupación profesional? Que la has comentado un poco por encima, pero ¿qué cargo ejerces ahora? Porque también creo que me parece interesante qué salidas profesionales puede tener un tecnólogo de los alimentos dentro de saber de tecnología de los alimentos. ¿Qué es lo que hace un tecnólogo? ¿Qué es lo que puede hacer en el mercado laboral? Hombre, sobre todo la carrera de Tecnología de los Alimentos yo creo que es muy nueva y todavía se sigue dando a conocer, y aunque sea un segundo ciclo de, como tú bien has dicho antes, de veterinaria y de farmacia, y sea por más gente conocida, ahora la desempeñan profesionales puros y duros que han sido graduados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pero sobre todo está enfocada a, por supuesto, a la industria alimentaria y a las áreas de, yo creo que cómo se estructuran las empresas de calidad e higiene e I+D. Y luego también, poco a poco también, haciéndose un hueco en las instituciones estatales, por decirlo así, pues de seguridad alimentaria y de control de calidad que existen, y hay muchas oportunidades laborales ahí también, como tú bien sabes. Entonces yo creo que está principalmente enfocada para eso. ¿Qué pasa? Que al acceder a la industria alimentaria, como bien digo, la industria alimentaria normalmente pues son empresas, y dentro de una empresa pues tú puedes tener muchos desarrollos, aunque tú vengas de un área muy específica. Si tú empiezas a ver otras partes de las empresas, que es lo que me ha pasado a mí, puedes ir desarrollando y, oye, con tu expertise de tecnología de los alimentos y de conocimiento del producto, también lo puedes aplicar y desempeñarte muy bien en otras áreas, pues como puede ser la logística y la parte comercial, que es lo que me ha pasado a mí. Que yo, pues bueno, al entrar para la empresa para la que trabajo, en la que si queréis meterle un pitido aquí o ahora, pero bueno, yo trabajo para Mau San Miguel, empresa de cervezas, que también es un grupo grande. Estamos abiertos a patrocinios. A colaboraciones. Que es un grupo grande, pues que también tiene Solán de Cabras, Alhambra, San Miguel, como bien dice el nombre, y principalmente Mau, y también otras cervezas internacionales y demás. Bueno, es ahí donde yo trabajo y ahí donde he desempeñado la mayoría de mi carrera profesional, y donde a mí el expertise alimentario y la ciencia alimentaria pues siempre me ha valido muy bien para el conocimiento del proceso cervecero, del producto y tal, pero sin haber trabajado en esas áreas específicamente en esta empresa, pues yo sobre todo me he desarrollado en la parte logística y comercial, donde creo que también tengo otras habilidades y las he podido aplicar, sin olvidarme de todo ese conocimiento del producto que tengo, que me ayuda. O sea, sobre todo en una parte comercial, a mí el poder vender la cerveza sabiendo de lo que hablo a nivel alimentario, creo que también siempre es un plus. Entonces, bueno, creo que te he respondido a la pregunta por dónde puede estar enfocada la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y cómo lo hago yo. No sé si lo he estructurado muy bien o no. Pero... Está perfecto. Además, hay a mucha gente que creo que le ocurre, ¿eh? Creo que estudia algo por vocación, está muy bien la vocación, pero creo que la entrada, manufacturación y salida de producto es una actividad comercial que nunca va a caducar, siempre se va a necesitar gente que necesite conocer, distribuir un producto, vender un producto. Creo que es la profesión más antigua del mundo y te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, le pasa a veterinarios todos los días y a gente que estudia algo que no tiene nada que ver, se le acaba dando bien la parte comercial y acaba en ese sector. Y no tiene por qué ser solo comercial, ¿eh? Luego hay muchísimas áreas que pueden ser las compras, la logística,
Incluso luego la propia calidad también, si te desarrollas por ahí, hay puestos que son mucho más de gestión administrativa, incluso empresarial y de negocio, que no son tanto específicos, y que en la carrera pues yo creo que ves, de vez en cuando ves alguna cosa tipo empresas alimentarias y economía en la empresa alimentaria y tal, pero para lo que está enfocada y muy especificada es para, oye, esos departamentos, y luego el mundo empresarial es muy amplio, ¿no? Y una empresa y una industria como lo es la alimentaria tiene tanto por detrás que la carrera no tiene por qué determinarte tanto luego a nivel profesional. A mí a nivel pasional no me lo ha determinado, o sea, es decir, a mí claro que me encanta el mundo de las ventas y la logística, me he informado mucho sobre ello para ser mejor profesional, pero sigo siendo un absoluto friki de la ciencia alimentaria y sobre lo que me gusta leer, sobre lo que me gusta divulgar si puedo, sobre lo que me gusta charlar con colegas, dar la chapa de vez en cuando. Y, joder, yo en muchísimas fuentes me sigo alimentando. En LinkedIn sigo un montón de profesionales específicos de la industria alimentaria, en multitud de blogs, de canales de YouTube y demás, y bueno, incluso bibliografía científica también de vez en cuando, que está muy bien también el poder interpretarla y verla e informarte, seguir actualizado. Pues vamos a aprovechar ese interés tuyo por la ciencia alimentaria para tener en esta mesa, la nuestra, una charla alimentaria. Evidentemente, no quiero que sea esto una charla científica de un rigor o rigurosísima. Quiero que nos digas tu criterio, tu opinión, y evidentemente sabes más que muchísima gente. O sea, no creo que necesites demostrar nada, no creo que necesites nada. Tú... Doctor no soy, vamos, eso ya lo adelanto. Ni falta que hace. Así que vamos a aprovecharte todo lo posible, ya que te tenemos aquí. La primera, o una de las primeras preguntas, ¿la comida ultraprocesada qué es exactamente? Buena pregunta. No sabría darte una definición exacta, ¿vale? Pero yo creo que todos sabemos muy bien... Bueno, yo creo que la definición exacta yo creo que la han intentado acuñar sobre todo ciertos influencers y cierta gente que pues tiene una preferencia por o que va divulgando sobre la comida real y demás, y al final son conceptos un poco que yo creo que no están establecidos tanto científicamente, pero lo que no recuerdo que utilizan exactamente como comida ultraprocesada creo que es estos alimentos que llevan más de 4 o 5 ingredientes en la lista de ingredientes, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que esa es la definición que se utiliza. ¿Cuándo es ultra? ¿Cuándo es poco? ¿Cuándo es nada procesada? Hombre, yo creo que todos sabemos diferenciar cuando está poco procesado. Pero es que hasta las propias manzanas del supermercado a veces llevan una cera por encima, simplemente pues para darles una mejor apariencia, y esa puede ser una cera de abeja que es totalmente inocua y no te va a hacer absolutamente nada en unas dosis normales, y porque lleve esa cera por fuera ya es procesada, entonces no es pues, natural o no es 100%, como digo eso, pues natural. No lo sé, o sea, es decir, no te sé dar una definición exacta, y no sé si con eso te ayudo a esclarecer el término o no, pero por lo general de lo que se habla es eso, de alimentos o productos alimenticios que no lleven más de 3 o 4 ingredientes en su lista. Bueno, yo no soy tan partidario de utilizar ese término, pero yo creo que todos sabemos un poco diferenciar entre cuando algo es más natural o cuando algo va absolutamente sobrecargado de aditivos o de ingredientes, y yo creo que hay que profundizar un poquito más y no solo utilizar ese término, porque ese término puede ser muy subjetivo y muy amplio. Pero bueno, si quieres profundizamos, que seguro te ayuda. Si quieres lo hacemos. ¿Tú pintarías alguna línea, desde tu criterio, pintarías alguna línea entre una comida procesada buena, mala, como se suele hacer por lo general? La gente suele polarizar mucho este tipo de debates. ¿Tú harías o discernirías entre una comida procesada buena o comida procesada mala? Cuesta mucho trazar esa línea, como has dicho antes. Cuesta mucho. Si tuviera que decir algo, un poco como máxima, o no como máxima, pero como más o menos mentalidad de lo que tiene que tener la gente, yo creo un poco, es que cuanto menos procesada, mejor. Pero eso no significa que ciertos procesamientos sean malos. Y el procesamiento también tiene una utilidad. Entonces, esa utilidad hay veces que puede ser el dar más sabor, a veces de forma innecesaria, eso ya depende de cada uno, pero esa utilidad también puede ser la conservación. Entonces, yo creo que es muy importante en ciertos contextos, y el acceso a la comida, y sobre todo en el acceso a la comida para la sociedad, que seamos capaces de conservarla y preservarla lo mejor posible. Y si eso requiere el uso de aditivos, pues oye, yo creo que tampoco hay que demonizarlos. Entonces, lo que yo creo que hace falta es no decir, oye, pues
come solo comida natural o come solo poco procesada o no comas absolutamente nada ultraprocesada. Yo creo que hace falta profundizar, dar un poquito más de información nutricional y alimentaria a la población, que sea un poquito más democrática y que la gente tenga un poquito más de criterio a la hora de tomar sus decisiones de por qué y cuándo come ciertas cosas. Pero bueno, yo creo que sí, comerlo mínimamente procesado posible se puede asemejar más a lo que la evidencia científica en cuanto a nutrición dice que es más saludable para la gente. Uno de los alimentos que la gente más demanda, libre de procesados, o que la gente cataloga como más natural, que es la carne, de todo tipo. Carne roja, carne blanca. ¿Qué opinas de la gente en nuestro país que fríe una hamburguesa, un filete de pollo, se encharca de agua y dice: es que en España hormonan al ganado, llenan de hormonas a las vacas, a los pollos? ¿Cuál es tu opinión? Eso es totalmente, eso no es cierto. Eso es totalmente incorrecto. Eso es mucho chascarrillo popular y mala información popular, que tú sueltas hay mucho bulo acerca de eso, ¿no? La carne va totalmente hormonada o llena de antibióticos, o para que los pollos o las vacas crezcan más les chutan hormonas. Eso no es para nada cierto. O sea, por suerte, en Europa tenemos a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, a la EFSA, que luego pues se traslada la gestión a las diferentes instituciones de los países, pero que tiene clarísimo y establece unas normas y unos controles muy estrictos en cuanto a qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar, y las hormonas están totalmente prohibidas en lo que es el ganado a nivel europeo. Entonces, toda la carne que ingerimos aquí a nivel europeo, por mucho que tú veas que la carne suelta agua, pues puede tener más retención de agua o menos porque lleve algún aditivo, por el tipo de carne, porque no la estés cocinando bien y te haya pasado eso, más que porque vaya hormonada. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, por suerte aquí tenemos controles muy estrictos en cuanto a eso. Así que para mí eso es un bulo total. De hecho, la gente no lo sabe, pero hay en países que sí que está permitido. Yo los ejemplos exactos no lo sé, pero sí que hay temas legales entre ciertos países, entre la Unión Europea y otros países, donde sí se permite este tipo de prácticas. Sí, por eso luego a nivel aduanas y demás, el que tú introduzcas carne de otro país en Europa y viceversa está normalmente muy controlado. Que yo conozca, la FDA, que es la autoridad americana, y la EFSA sí van muy a la par en muchas cosas, pero en otras, en cuanto a la utilización de ciertas sustancias antibióticas, hormonales y demás, de las que tú como veterinario seguro que sabes muchísimo más que yo, pero sin ánimo de profundizar ahí, Europa suele ser mucho más conservadora. Mucho más cauta, yo creo, a la hora de tomar controles y medidas, y bueno, y que otros países que yo desconozco los controles que tienen, evidentemente son países que quizás estén en vías de desarrollo para muchísimas cosas, y el control y la seguridad alimentaria a lo mejor no tengan los recursos suficientes como para exigir los mismos controles que tenemos en Europa. Pero por suerte en Europa, a ese nivel, estamos muy vigilados y muy controlados. Por cierto, entre otros, no solo por veterinarios y farmacéuticos, sino por médicos, por tribunales enormes científicos que toman decisiones conjuntas sobre esto, y joder, yo creo que aquí somos unos afortunados en ese sentido. De hecho, ya que he sacado el tema del agua, que se me ha venido a la cabeza, el 80% del músculo es agua. Si tú cueces carne y una vaca hace 100 años pesaba prácticamente 2/3 de lo que pesa a día de hoy una vaca, porque son razas que se promueve que crezcan a nivel cárnico, los pollos ya ni te cuento, ves una foto de un pollo hace 100 años y lo ves ahora y parecen dos animales distintos, evidentemente va a tener más agua, no hay más. Un pollo en los años 50 en un pueblo de Cáceres pesaba pues 3 kilos menos que un pollo en una granja de... Pero que eso es selección genética, no es hormonamiento, que es que hay que tener eso. Yo creo que la gente a lo mejor no tiene la suficiente, sin llamar a nadie ignorante, cultura científica sobre ciertas cosas, pero yo creo que ahí es donde nuestra labor es muy importante, la labor divulgativa, de tratar de hacer sencillo, o por lo menos más democrático y más accesible para todo el mundo, el mensaje científico de que, oye, que la carne no lleva hormonas, que esto es selección genética, que la selección genética es ir cruzando pollos de los que más carne daban, y si este daba mucha carne y este otro daba mucha carne, pues los cruzamos y tenemos un pollo que seguramente dé más carne, y así hasta las razas que hemos ido seleccionando poco a poco para el ganado, que de eso también insisto que un veterinario puede hablar con mucha más propiedad que yo, pero que hay que diferenciar mucho entre, utilizar hormonas es algo muy distinto a la selección genética. Hemos comentado las diferencias que hay legislativas entre algunos de los países, y aquí en España por lo general, de vez en cuando gracias a esa legislación saltan escándalos, como por ejemplo las sonadas albóndigas de Ikea en su día, que fue bastante sonado, o el brote de listeria de la carne mechada, que esto no pasó hace tanto, fue justo pandemia, post, por ahí fue. Además estamos en la facultad todavía. ¿Qué ocurre en nuestro país
cuando salta un escándalo de este tipo? ¿Qué ocurre a nivel, dices, institucional? ¿Cómo saltan los sistemas de alerta y demás? O... Por ejemplo. Bueno, ahí, a ver, exactamente el mecanismo yo no te lo sé decir ahora mismo institución por institución. Pero por suerte, bueno, por suerte o por desgracia, porque muchas veces esto suele ser que cuando ya se detecta un cierto patrón en un hospital de que mucha gente acude en una determinada zona con los mismos problemas, ya se empieza a hacer un poquito de investigación y se empieza a trazar esa línea y a tirar del hilo de cuál puede ser el problema, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta, ya a veces es un poco tarde. No es un poco tarde, bueno, es un poco tarde en el sentido de que ya seguramente ha habido gente afectada, pero hay que tratar de evitarlo a mayores, ¿no? Entonces, ahí lo bueno que tenemos es que a nivel institucional y a nivel empresa, sobre todo a nivel institucional, y se ha sabido trasladar muy bien a nivel empresarial, a nivel europeo y en los niveles nacionales también, un sistema de trazabilidad. Es decir, que en el momento en el que tú detectas que hay un lote, ¿vale? Porque es obligatorio tener lotes de producción en las industrias alimentarias. En el momento tú que detectas que hay un lote que está afectado, tú puedes ir tirando del hilo por todo el proceso productivo por el que ha pasado, dónde se ha vendido, exactamente a qué restaurante se ha servido, dónde se ha producido, por qué máquinas ha pasado, si esas máquinas han pasado los sistemas, o sea, se han controlado suficiente y tienen suficiente control de higiene. Entonces, ese sistema de trazabilidad lo que nos permite es identificar dónde está el problema, atacarlo y pararlo. Entonces, eso es lo que suele ocurrir. Cuando hay una alerta alimentaria de ese tipo, la gente acude a los hospitales, se genera una alerta sanitaria, los hospitales se coordinan con las instituciones y las instituciones con las empresas para que, oye, se elabore un grupo de trabajo y se haga un sistema de trazabilidad en el que tú puedas tirar de ese hilo de investigación y llegar exactamente a donde esté el problema para atajarlo y pararlo. Y por lo menos que no se haga más extensivo y cortarlo. Pero bueno, cuando digo que a veces puede ser un poco tarde es porque, oye, nos damos cuenta cuando ya hay gente afectada. Pero bueno, para eso existe también muchísimo control y muchísima prevención y existen también todas las normas, ¿no? Eso suelen ser, por suerte, casos aislados que luego son muy sonados y, joder, que es que aquí estamos acostumbrados a un nivel de seguridad alimentaria altísimo. A lo mejor antiguamente, que no se tenían registros y no se tenían todos estos sistemas de seguridad, tú te cogías una listeria o algo por el estilo, o una intoxicación alimentaria causada por cualquier otro patógeno, te ibas para el otro barrio y no sabías ni por qué era, ¿no? Y a lo mejor ni te lo investigaban y no sabían si había un patrón en esa zona o porque habían consumido algo, y ahí se quedaba y no existen registros. Ahora, lo bueno es que, joder, que cuando ocurre algo así e incluso hay víctimas o hay una afectación muy grave, somos capaces de darnos cuenta, detectarlo y atajarlo. Antes seguramente no había ni registros y seguramente en otros países que no tengan estos sistemas de control esté a la orden del día y ni nos demos cuenta. Entonces, lo bueno es que sea sonado, aislado y en momentos muy concretos. A mí, Álvaro, concretamente la carne roja me gusta mucho, ¿vale? Y más todavía las hamburguesas. Y me gustan muy poco hechas. ¿Qué opinas? Las hamburguesas también, no solo la carne roja. Ambas, pero especialmente las hamburguesas me gusta en un punto muy bajo. ¿Cuál es tu opinión como tecnólogo? A ver, tengo una opinión como tecnólogo que yo me la aplico, pero tampoco la exijo a la gente. Lo que pasa es que yo creo que aquí se trata un poquito de, sin vivir con miedo, minimizar riesgos. ¿Qué pasa con la carne roja? La carne roja, como tú bien sabes, la carne en general es un trozo de músculo, ¿no? Entonces, ese trozo de músculo crudo, en su manipulación, en su corte, en su conservación, no podemos garantizar a un 100% que no esté contaminado o que no lleve cierta contaminación por fuera, la parte de fuera del músculo, la parte de fuera de una pieza de músculo o de carne. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros con la temperatura, ¿vale? Cuando nosotros cocinamos un trozo de músculo, la carne, por supuesto que lo doramos muy bien por fuera, siempre, ¿no? Y le damos la vuelta, aunque quede poco hecho por dentro, nosotros por fuera pues lo ponemos en contacto con una superficie que está a una alta temperatura y gracias a eso, pues matamos, vamos a hablar mal y pronto, a los bichitos, a las bacterias que pueda haber ahí, a esa contaminación que pueda haber ahí y minimizamos o prácticamente neutralizamos totalmente el riesgo de pillarnos una intoxicación. ¿Qué pasa con las hamburguesas? Que esos trozos de músculo están picados, ¿vale? Entonces, a la hora de picar la carne, se mezclan esos trozos de músculo y en el interior del producto, ¿vale? De la masa de carne que tenemos ahora de la hamburguesa, esas partes de fuera pueden haber quedado dentro. Por tanto, esas bacterias que había fuera pueden haber quedado dentro. Si nosotros no alcanzamos dentro de ese producto la suficiente temperatura para neutralizar esas bacterias, matar esos bichitos patógenos, nos estamos exponiendo a que nos puedan causar una intoxicación alimentaria. Entonces,
Yo creo que es, con respecto a si la hamburguesa me gusta sangrante o muy poco hecha y demás, es muy difícil saber a qué temperatura exacta ha estado por dentro cuando te la están cocinando. Por tanto, yo, minimizando riesgos, siempre me la pido al punto, es decir, a una temperatura a la que yo creo, y con la información científica que tengo, que es que dentro del alimento se han alcanzado esos 75 grados de temperatura a los que se habla para matar a esas bacterias. Entonces yo no lo recomiendo. Evidentemente, yo creo que hay lugares y hay sitios que hacen mejor las cosas, y si la carne ha estado siempre bien conservada, el músculo ha estado siempre cortado con máquinas higienizadas y limpias y demás, y si se hacen bien las cosas no tiene por qué estar contaminada esa carne por fuera, ¿no? Ese trozo de músculo. Pero es algo que no se puede garantizar al 100%. Entonces yo, sin vivir con miedo, minimizo riesgos. Entonces no me gusta tanto la carne poco hecha o las hamburguesas poco hechas como para exponerme de esa forma. Voy a seguir subiendo a cercedilla y el chuletón lo voy a seguir pidiendo poco hecho, basándome en tu consejo, pero es verdad que las hamburguesas, lo que comentas tú, ese proceso de troceado, y es verdad que en casa a veces, pues yo qué sé, vamos a 80.000 cosas y a lo mejor algo muy poco hecho, quizás no hay manera, ¿no?, segura de monitorizarlo. Hay maneras, o sea, sé que hay termómetros que se pueden meter dentro de la carne, pero no sé. Pero no creo que todo el mundo esté utilizando el termometrito todo el día a la hora de cocinarte una hamburguesa aquí en casa o cuando vas con prisa o tal, ¿no? Así que mejor prevenir que curar. Claro, y al final en los restaurantes y en los diferentes sitios, por mucho que lo tengan y lo puedan utilizar en ciertos momentos para sus preparaciones y demás, yo creo que no todo el mundo tiene por qué ponerle el mismo mimo a las cosas y demás, y yo creo que en este punto concreto es minimizar riesgos un poco. En los supermercados, cuando vamos a la compra, yo sobre todo lo veo, no voy a decir el supermercado en todos, pero siempre veo diferentes tipos de formatos de carne de pollo. Y veo unos más amarillentos, que pone más ecológico, otros que son blancos, que es pollo de toda la vida. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es mejor la carne más amarillenta porque es ecológica? ¿Cuál es el motivo detrás de esa coloración de la carne? Yo creo que es mucho marketing también. A ver, evidentemente hay un motivo, y es que a los pollos que luego se traducen en esos filetes más amarillentos, lo que le han cambiado es la dieta. Le dan una dieta con mucho más maíz, por ejemplo, que el maíz es un cereal que vemos ahí con ese color amarillento, anaranjado, que le dan los betacarotenos, y ese pollo es capaz de luego retener ese color en su musculación, por tanto en su carne. Pero es simplemente un tema de dieta y de que luego se traduce evidentemente en marketing. Es decir, ese pollo amarillo a lo mejor parece un poquito más ecológico, un poquito más premium. Lo que han hecho es cambiarle la dieta y punto. Nada más. O sea, procede de las mismas granjas, pero no es que un pollo haya estado en un corral de 5 estrellas y el otro haya estado en una granja de toda la vida. Claro, ahí es diferente. Tú no puedes vender algo que es mentira. Si tu pollo es de corral, y si tu pollo es de una granja intensiva, es de una granja intensiva. Pero el hecho de que sea amarillo o no, simplemente yo creo que no es que lo crea, es que es un tema de marketing, porque le has cambiado la dieta y punto. Entonces luce así. Pero lo que no puedes es mentir, ¿no? Entonces a lo mejor puede haber un pollo amarillo que no pueda ser determinado de corral, pero lo único que has hecho para hacerlo así es cambiar la dieta. Dentro de tu faceta de Infoodmation, que también has hecho varios vídeos acerca, divulgando de estos temas tan rutinarios que luego en realidad la gente no conoce tanto, has hablado de la numeración en la cáscara de los huevos. ¿Cuál es su utilidad detrás de todo esto y cuál es la clave? ¿Por qué tatuamos los huevos? Sobre todo por un tema de trazabilidad, ¿vale? Porque esa numeración que tienen, como sabéis, es muy extensa, tiene una diferente codificación y combinación de números y letras, pero sobre todo por identificar lotes, granjas, o sea, es decir, pues igual que los códigos de las cuentas del banco, ¿no? Que te pone S2100, entonces eso es que es España, que es la Caixa y que es no sé qué, ¿no? Pues aquí pone S004, es que es provincia de, me lo invento, Sevilla, tal granja, tal, o sea, todo tiene que venir correctamente identificado por esa trazabilidad de la que os hablaba antes. Lo único que es así un poco más característico en cuanto al tipo de producción con los huevos es ese primer numerito que encontramos, que va de 0 al 3. Entonces, yendo de peores condiciones a mejores condiciones, lo digo así un poquito entre comillas, el 3 sería como la peor y el 0 la mejor. Entonces el 3 son gallinas pues, que no están en libertad, que están en granjas intensivas. El 2 se consideran camperas, que es que tienen algo de acceso y les cambian un poquito la nutrición, y así hasta el 0, que son las ecológicas, ¿no? Pero es principalmente un tema de trazabilidad, identificar el sistema de producción.
¿Ese trato, esa diferencia en los códigos y esa diferencia en la producción, la recomiendas también como tecnólogo a la hora de comprar huevos? Esta es una pregunta complicada, porque sobre todo a día de hoy lo que se sabe, con la evidencia científica en la mano, que para mí eso es lo más importante, el poder demostrar las cosas científicamente, lo único por lo que de momento demostrable con los huevos en concreto se puede decir es que ese sistema de producción es un tema de bienestar animal y de ética animal, que eso puede ir pues, con un tema de tus valores y de tu moralidad en ese sentido, de decir, oye, pues yo solo compro gallinas de huevos ecológicos porque les dan alimentación orgánica y porque sean criadas en libertad. Decisión perfecta. Otra, que es un poquito más subjetiva, puede ser la del sabor. Oye, a mí me saben mucho mejor los huevos ecológicos que los huevos del número 3. El sabor es muy subjetivo, hay cosas que son medibles, pero hay otras que no. Y oye, pues eso también es una decisión muy respetable. Lo que sí cuesta demostrar a día de hoy, y yo creo que todavía se necesita mucha evidencia científica, es que sean más sanos los unos que los otros. Es decir, la diferencia nutricional no es tan grande y los perfiles nutricionales no son tan distintos. Entonces, el hecho de yo recomendarte comprar huevos ecológicos porque son más sanos o más saludables que los que no lo son, eso sería un poquito arriesgado. Es decir, en ciertos productos como la leche, sí se ve que a lo mejor las vacas de pasto pueden llegar a generar pues, más omega 3 y ácido linolénico en su producto final, ¿vale? Y que eso es teóricamente más saludable. También puede afectar al sabor, por supuesto, pero falta evidencia científica como para poder decir con certeza, oye, es mucho más sana este sistema de producción que este otro, en cuanto a lo que es nutricionalmente. Vamos a indagar un poco ahora en la manipulación de los alimentos también en casa, que creo que es una cosa que la gente suele hacer un poco de oídas, ¿no? Remedios caseros, y parece que todo el mundo sabe de esto, pero en realidad no. ¿Cómo se descongela correctamente la carne? Porque siempre habrás oído, yo al baño María, yo la dejo a la ventana, ¿hay una manera correcta de descongelar la carne? A ver, aquí yo no soy la policía de lo correcto o no lo correcto, pero sí recomiendo lo que es más seguro. Y lo que es más seguro es hacerlo en la nevera. En la nevera, especialmente con un cuenquito para que el líquido pues, no te caiga por todo el resto de la nevera y te manche. Entonces con un cuenquito, poniendo esos filetes que quieres descongelar en un cuenquito para que se vayan descongelando en la nevera, es lo mejor, porque es donde tú controlas realmente la temperatura, donde aunque se descongele de manera más lenta, se va a acabar descongelando, y donde se sabe que a esas temperaturas no favorecemos el desarrollo de esas bacterias, de esos bichitos malos, que luego si tú no cocinas bien la carne, te pueden llegar a generar un problema. Entonces, lo más seguro y lo más recomendado es que se haga en la nevera. En la nevera o en otros sistemas controlados, que tú tienes, pues por ejemplo, en el microondas tienes un modo de descongelación, que eso sería más inmediato. Lo que seguro que no está bien y no se recomienda y te expones, pero básicamente porque tú no tienes un control de dónde lo dejas, ni de ese sitio está más higiénico o menos higiénico, ni de la temperatura que hace en el ambiente, es pues como tú has dicho, en la ventana o aquí en el salón o en la encimera de la cocina. Eso no... Básicamente por un tema de control no es lo que se recomienda. Bueno, ya has hecho tú tu recomendación. No has dicho que es correcto y que no es correcto. Pero es verdad que mucha gente en la nevera le da... Yo recomiendo, no exijo. O sea, no soy aquí la policía de la comida. Que es verdad que la gente se sorprende cuando dices en la nevera porque dice, bueno, claro, sí, estoy 3 días esperando a que se descongele. Evidentemente va a ir más despacio, claro, que si lo dejas a 40 grados. Pero en 24 horas perfectamente se te puede descongelar una carne de pollo, una carne de vacuno. Y oye, yo creo que 24 horas no es tantísima antelación, ¿no? Si tú has congelado ese producto es porque querías mantenerlo por ahí mucho más tiempo. Claro. Si lo quieres descongelar en 2 horas, ya bueno, es más pelado. Lo que digo del microondas y demás, incluso al baño María también un poco, oye, pues aceleras eso. Lo que es un tema de que tú te expones un poquito más al riesgo es hacerlo en condiciones menos higiénicas, que puede ser pues ahí en la encimera de tu casa y en temperaturas y tiempo que tú seguramente no controles, ¿no? El dejarlo ahí en el fregadero o cerca de la encimera o cerca del fregadero ahí durante toda la tarde en verano a 30 grados, lo que estás favoreciendo es eso, pues oye, que si está contaminada esa carne, esas bacterias que han quedado ahí latentes en la congelación, esos bichitos malos que luego nos perjudican y nos hacen daño, se desarrollen y te puedas exponer. Si yo abro la nevera y veo algo caducado de un día, no pasa nada, me lo puedo comer. Si digo un sí, de repente, y te digo, venga, va, pa'lante, seguramente tendría a la mitad de los profesores que hemos tenido tú y yo en higiene y todo eso, detrás ahí con la vara. Sí. No, a ver.
Un poquito de sentido común aquí también. Y luego, sobre todo, también diferenciar mucho entre lo que es la fecha de caducidad y lo que es la fecha de consumo preferente. Que no todos los productos llevan fecha de caducidad, sino que también pueden llevar, como los yogures, que este es un tema interesante, fecha de consumo preferente. Entonces, la fecha de caducidad sí se utiliza para productos en los que, oye, a partir de esta fecha puede no ser seguro. No te sabemos decir a ciencia cierta, porque no sabemos cómo lo has conservado tú y demás, si va a ser seguro o no va a ser seguro. Pero puede no ser seguro. ¿Yo qué hago? Con las fechas de caducidad, pues prefiero no jugármela, sinceramente. Yo, por un día, seguramente no creo que pase nada, ¿vale? Entre tú y yo, porque se juegan con muchos márgenes de seguridad. Si no, estaríamos exponiendo mucho a la población, ¿no? Pero con las fechas de consumo preferente, por ejemplo, como el yogur, ¿cómo es eso? Es consumo preferente. Consumo preferente significa que, oye, no va a tener todas esas... En el momento que se pase esa fecha, ese producto no va a tener todas las cualidades, sobre todo de sabor, de textura y demás, tal y como las quiere el fabricante, que se han hecho. Seguramente, pues oye, haya más separación con el suero y se apelmace un poquito más la masa de lo que es el yogur, y a lo mejor no te sepa igual y te sepa un pelín más ácido, pero el producto es seguro. Entonces, con los yogures y demás, y con fechas de consumo preferente, que la cerveza, por ejemplo, no lleva caducidad, sino que es FCP, que es fecha de consumo preferente, no habrá ningún problema. Y seguramente eso se pueda conservar por mucho más tiempo de lo que dice esa fecha. Con las fechas de caducidad, ahí yo particularmente, yo no me la juego. Yo intento que no se me caduque lo que tengo en la nevera ni lo que tengo por ahí, pero bueno, si es que es por un tema de no exponerte. Seguramente no pase nada, pero por un día, bueno, por si acaso, yo no me expongo. ¿Y cuál es la diferencia? Porque la gente creo que se lía, porque no sé si la industria realmente da esa información de manera correcta, a lo mejor es muchísima información y por eso no se entiende bien. Productos que están envasados en una bolsa tienen una fecha de caducidad y te dice, si has abierto el producto, en 3 días, consúmelo. Esto es una fecha de caducidad como tal, es es un vacío que queda, la puedes abrir después de la caducidad, antes de la caducidad. A mí es una información que hay veces que me abruma porque digo, claro, tengo una bolsa de queso rallado y pone, si la abres, en 3 días, cómetela. Ahí es un poquito diferente, porque ahí lo que sí que entra un poquito más en juego, los que sabemos ahí un poco de industria alimentaria, pues tampoco quiero entrar en mucho tecnicismo, pero normalmente cuando algo está envasado lleva lo que se llama una atmósfera protectora. Entonces ahí se le introducen una serie de gases o de combinación de gases que lo que hacen es evitar que se contamine el producto o que se deteriore el producto cuando está cerrado, cuando está herméticamente cerrado. El tema es que una vez nosotros lo abrimos y lo exponemos, pues se pierde esa atmósfera protectora y por tanto, pues oye, te dicen o te recomiendan que en el plazo de X días, para evitar que se ponga más rancio, para evitar que se pueda contaminar, te lo comas. Entonces eso normalmente es un tema más de, sobre todo de conservación, que es que eso se utiliza muchísimo ese método, ¿no? Vegetales frescos, por ejemplo, que te compras ya cortados en la nevera, en estas ensaladas envasadas y demás, ¿no? Ahí lo que se utilizan es, cuando envasan el producto, le hacen un vacío o se le mete atmósferas protectoras, que es eso, atmósfera protectora es combinación de distintos gases que no son los que están en el ambiente, o no en la misma concentración, para que no se desarrollen pues esos bichitos malos de los que hablo. Digo bichitos para hacerlo un poquito más está perfecta entendible. Vamos a hablar un poco de agua. ¿Se puede beber agua en cualquier grifo, en cualquier cocina de nuestro país? Sí. Incluso fuera de Madrid. Al 99,9%, incluso fuera de Madrid. Con lo orgulloso que estamos aquí del agua de Madrid y del canal de Isabel II y tal, se puede beber agua de suministro público prácticamente en el 99,9% de los puntos de suministro de España, ¿no? Por decirlo así, de los hogares y de los restaurantes. Cuando a ti te dan suministro público de agua, ese agua lleva unos controles enormes y te la da el Estado, que es el que lo controla, y oye, prácticamente el 99,9% de los sitios, salvo que haya zonas rurales muy concretas que se abastezcan de acuíferos que en momentos determinados puede no ser potable, pero eso se avisa y se gestiona muy bien. Y cuando no lo es, típica fuente de estas que vemos de agua no potable, es porque es agua que no es de suministro público, que no está tratada y que no te lo pueden garantizar. Pero prácticamente, ya te digo, en el 99,9% de los casos, sí, sin ningún problema. Que sepa diferente es otro tema. ¿A qué se debe el sabor? Porque se nota un montón, además. Sí.
Un montón. Sobre todo, el sabor sobre todo se ve afectado por la combinación de minerales que lleva el agua. Es decir, al final pues nosotros el agua la extraemos de manantiales y de zonas que geográficamente pueden ser distintas, y ese agua pues pasa por distintas zonas subterráneas y al aire libre, que la roca por la que pasan puede tener una composición mineral muy distinta de la zona centro de la zona levante, por ejemplo, que la zona de levante pues ahora es muy distinta, de que tiene mucha cal el agua, se habla, ¿no? Y eso es por la composición de la roca por la que pasa ese agua. Pues que evidentemente se lleva esos minerales, se nutre de esos minerales y afecta al sabor. Pero eso no quiere decir que no sea segura, o sea, afecta al sabor y punto. Pero para el control del agua de suministro público hay muchísimo control. De hecho, aquí en Madrid creo que el mito o el tópico o lo que se dice que le da ese sabor tan característico es el granito, ¿no? De Madrid, que es la roca... Yo es que de geología no sé mucho. Esto es un Creo que el granito lleva muchos silicatos y eso afecta a que sea un agua más blanda, por tanto que no sepa tanto ahí como a cal, ¿no? Porque cuando se dice que un agua es dura o es blanda, que esto es muy interesante también y el proceso cervecero afecta un montón, que eso mola mucho, se habla de dureza o de si es más dura o es más blanda por la composición y la carga mineral que lleva, de según qué minerales. Entonces creo que el granito sí que afecta a que sean más silicatos, y entonces por esa regla es más blanda, por tanto tiene menos sabor. Pero tampoco quiero meterme yo y mojarme aquí en temas tan científicos concretos, sí. Pero sí. Es que hay la típica leyenda urbana, ¿no? De alguien que sale de Madrid, vas a beber de un grifo de cualquier sitio. No bebas que te va a dar una indigestión, que te va a dar, y, bueno, o no, hombre, pero sí que hay mucho mito. Yo lo he escuchado un montón de veces siempre, no sé si a lo mejor se achaca a algún motivo, cambio de salinidad, no lo sé, alguna cosa... Hombre, una indigestión no creo que te dé, salvo que seas muy sensible a esos cambios por algún motivo, pero perfectamente segura es, o sea, eso seguro. El sabor, sí, obviamente te va a variar, claro. ¿Y el hielo? Porque sí que hay mucho mito también en cuanto a que un hielo mal generado o con un determinado tipo de agua puede dar indigestión también, o puede dar un proceso de diarrea. ¿Con el hielo en particular? A ver, las empresas que hacen hielo, el agua que se les suministra o el agua que utilizan tiene que pasar los mismos o más controles que las que embotellan agua de manantial, que las que utilizan agua para sus elaboraciones. La cerveza se utiliza un montón de agua y el agua se controla a unos niveles de exigencia altísimos y brutales, sobre todo porque es que, lo que te comentaba antes, afecta muchísimo al sabor del producto final, ya no solo a la seguridad y al sabor. Entonces, con el hielo en particular, donde sí que te puedes ir un poquito más en profundidad y tal, es en cuando tú sales de esta Europa que yo hablo que es súper segura, o sobre todo de países desarrollados que tienen mucho control sobre sus suministros públicos de agua. El hecho de que tú bebas agua de cualquier lado cuando estás en países menos desarrollados, sudeste asiático, Sudamérica y demás, en según qué zonas también, ahí el agua puede no tener apenas control o puede tener mucho menos control que aquí, y el agua puede ser una fuente de contaminación también muy fuerte, y con el hielo se hace el agua. Y las bacterias, aunque tú congeles, pueden quedarse en un estado latente que no las matas, y si tú ese hielo luego lo consumes en un cóctel, en un zumo, un tal, sí puede llegar a transmitirte pues esos parásitos, esos bichitos, esas bacterias que luego te generen una intoxicación. Pero lo que es en Europa, una empresa de hielo es una empresa alimentaria que tiene los mismos o más controles sobre su agua que cualquier otra. Y alrededor del café, porque la oferta de cafés en los supermercados es siempre súper amplia y a veces incluso te puedes llegar a perder. ¿Hay mejores opciones o peores opciones, o en qué debería fijarse el consumidor cuando va a un supermercado a comprar café para elegir una mejor o peor opción? Mejor o peor opción desde el punto de vista de la tecnología alimentaria es muy subjetivo. Es lo que a ti te guste en cuanto a la variedad, que puede ser más arábica o más, no me sale ahora la otra, robusta, ¿sabes? Normalmente gusta más los de arábica porque tienen un sabor más suave y demás, entonces está muy extendido, pero a veces se combinan. Y luego también hay muy distintos tipos de café. El café torrefacto, que se le echa azúcar y lo tuestas con el azúcar, entonces se carameliza y tiene Eso en principio se hace por la conservación, sobre todo. Aquí en España se hacía sobre la conservación. O con ese motivo, pero luego le da un sabor muy característico. Entonces, a nivel tecnología alimentaria, yo creo que es un tema más de tus gustos y tus preferencias. A nivel nutricional,
Hombre, por ejemplo, las variedades que están muy tostadas y demás, se habla de que pueden llegar a tener ciertas concentraciones de acrilamida, que si quieres entramos un poquito más en profundidad de este tipo de cosas, que estos son ya riesgos químicos, no tanto riesgos microbianos, de estos que hemos hablado, de los bichitos y de patógenos que te pueden generar una intoxicación. Esto más es un riesgo químico, ¿no? Es decir, que por el procesamiento que tienen, si están muy tostados, pueden tener concentraciones de esa acrilamida que en un consumo regular y a la larga te puede hacer más propenso a, y se habla de te puede, ¿vale? Porque puedes tener más predisposición o menos, a pues, ciertos tipos de cáncer y demás. Entonces, yo a nivel tecnología alimentaria, más tus gustos y preferencias, esa tecnología alimentaria aplicada un poquito más a la salud y a lo que es la nutrición también, variedades con tostados menos agresivos, yo diría. Justo lo has mencionado tú, y ya que quieres indagar en el concepto, ¿qué es la acrilamida exactamente? Ahora ya no está tan sonado el tema, pero hace unos años sí que fue... Estos son modas. Sí. O sea, lo que es el tema de nutrición y seguridad alimentaria y demás, cuando algo se pone de moda, o cuando hay una intoxicación, o cuando de repente todo el mundo empieza a hablar de una cosa, se pone ahí en boca de todos y luego de repente baja. Eso pasa con la acrilamida, pero habrá pasado con los pesticidas también, habrá pasado con mil cosas. ¿Qué es exactamente la acrilamida? La acrilamida es ese compuesto químico que te mencionaba que se forma normalmente cuando tú tuestas productos o expones a una muy alta temperatura, vamos a decirlo así, productos que lleven muchos hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, en el café con ese azúcar torrefacto se puede dar si los pones a muy altas temperaturas. En el pan tostado, cuando lo tuestas de más y los pones a muy altas temperaturas, también se puede dar, ¿no? Y cuando lo vemos ahí un poquito carbonizado y demás, ahí es donde se puede dar. Entonces, es un compuesto químico que, como decía antes, hombre, salvo que te lo tomes en unas concentraciones altísimas, no te vas a intoxicar. Eso no va a pasar. El tema es que si tú tienes un consumo regular de este compuesto químico que se forma, sí se ha demostrado que puede tener efectos a la larga en exponerte un poquito más o elevarte el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Entonces, cuanto más minimicemos su consumo o más lo controlemos, mejor. Cuando la gente va al supermercado, entre otras cosas, aparte de tipos de cafés, bolsas de hielo y demás, muchas veces ahora que la gente sí que mira mucho el etiquetado, que ahora hay se incentiva mucho a la población a que lo haga, y me parece una decisión muy inteligente, pero la gente se asusta mucho cuando ve muchas ES mayúsculas, que estos son los denominados aditivos. Te voy a mencionar algunos códigos, a ver si te acuerdas de ellos de la carrera. Si no te acuerdas, da igual, porque sabemos que sabes para lo que se utilizan. Sí. Pero oye, te hacemos un pequeño trivial a ver si te acuerdas. Un test. A ver si te acuerdas. A por ello. E621. Si no recuerdo mal, tiene que ser un glutamato o algo de eso. Clavado. Vale. Pues glutamato, que no sé si hay varios dentro, porque luego de esto no me acuerdo. Esto hay una lista, hay un libro y se puede consultar. Este en concreto es glutamato monosódico, glutamato que es el monosódico, que está en boca de todos. Potenciador del sabor, ¿vale? O saborizante. ¿Para qué se utiliza? Se añade a ciertos productos para, literalmente, como dice su nombre, potenciar el sabor. Es decir, la sal también se utiliza. La sal podría ser también un cloruro sódico, ¿no? Que se dice así químicamente. También es un potenciador de sabor en muchos casos, ¿no? Tú le echas sal a la paella y sabe un poquito, y dices, esto está soso, le echas sal y sabe un poquito más, ¿no? Pues el glutamato, en concentraciones muchísimo más bajas, hace prácticamente lo mismo. Estimula nuestro cerebro a nivel sabor y hace que las cosas sepan como mucho más fuerte. E300. Los que empiezan por 3 y así suelen ser conservantes, y este es el ácido cítrico o ácido ascórbico. Claro, ácido ascórbico. El segundo. Vale. El ácido ascórbico es literalmente vitamina C. O sea, es lo mismo. O sea, además que se pueden llamar de muy distintas formas. Una pequeña cosa que quiero decir aquí es que en los ingredientes tú te lo puedes encontrar como el número guión, la codificación de 3 números, y hay veces que luego tienen como una especie de subdivisión que pone A, B, C, D, ¿vale? Para todos estos aditivos. Pero tú, si los declaras por su nombre científico, como por ejemplo ácido ascórbico, como hemos dicho, o vitamina C, también es legal. O sea, el hecho de que tú veas la E o no veas la E, número E, fuera, no. Un número E, como el de la vitamina C, que es la misma que te puedes encontrar en muchísimos cítricos, en muchísimos vegetales, y que es súper buena para
tu organismo y es un micronutriente esencial, no sé por qué hay que demonizarlo tanto. Entonces, que lleve eso, que lleve o que no lleve quiero decir que eso no determina lo sano o lo bueno que es un producto. Ahora entrábamos ahí. La vitamina C se utiliza sobre todo como función conservante. Lo puede llevar, por ejemplo, como función conservante y sobre todo antioxidante, porque tiene un alto poder antioxidante. ¿Sabéis eso de que tú abres el guacamole, el aguacate, que tiene muchas grasas, y esas grasas, exponiéndolas al oxígeno, además se oxidan y se pardean un poquito y se quedan así con ese color parduzco? Si le añades un poquito de vitamina C a esas preparaciones, o ese tipo de antioxidantes, hace que eso se minimice. Entonces, pues se suele utilizar sobre todo como eso, como conservante y como antioxidante. E951. 951. Nada, esa ni idea, tío. Te voy a dar una pista. Venga. Está en todas las bebidas edulcoradas. Todas las bebidas, el acesulfamo, el aspartamo, alguno de estos dos. Aspartamo. El aspartamo. Vale. Edulcorante artificial. O sea, es decir, tú puedes dar sabor dulce a las bebidas con azúcares simples sobre todo, que son los que más dan ese poder endulzante, de los que más la sacarosa, que la sacarosa como la conocemos, así hablando mal y pronto, es el azúcar de mesa, ¿vale? Eso es sacarosa. O puedes utilizar lo que se llaman edulcorantes artificiales, como lo puede ser en este caso el aspartamo, con concentraciones muchísimo más pequeñas que a adición de azúcar, dan ese poder y dan ese dulzor para que tú lo sientas así. Entonces eso, un edulcorante artificial. De momento me has tenido que dar una pista, ¿no? Pero esto en esta me das algún punto, en esta pregunta me das algún punto. Sí. Vamos, llevas ahora mismo 3 de 3. Bueno, no, en esta he necesitado un empujón. Te quedan otros 3. Este creo que es complicado. Sí, a ver. E415. ¿Alguna goma o alguna cosa así? Sí, goma Santana. La goma Santana. Con vale, X. eso sobre todo es... eso es gama de texturizantes, espesantes y demás. Se suele utilizar, por ejemplo... no sé si exactamente la goma Santana, ¿vale? Tampoco me quiero meter aquí en un jardín y que luego venga alguien aquí a corregirme. Pero, por ejemplo, este tipo de gomas y de espesantes y demás, y de emulgentes, se utilizan para... voy a poner un ejemplo un poco absurdo que creo que aquí no se utiliza, pero un poco para que se sepa. Cuando te compras una mantequilla de cacahuete y la dejas mucho tiempo ahí en el armario y la abres, un tiempo razonable en el armario, la abres y ves que de repente hay una fase totalmente líquida y una fase totalmente sólida. Eso puede pasarle a muchos productos, a muchas bebidas, a muchas preparaciones. Entonces lo que se busca con este tipo de aditivos es que ese producto se mantenga literalmente homogéneo, o sea, que no se separe en fases y que para visualmente el consumidor no quede mal. Se utiliza sobre todo para un tema sobre todo de eso, de visual, y que no se separe en distintas fases y que visualmente a un consumidor le siga pareciendo atractivo y como lo espera el producto. E330. El ácido cítrico, muy bien, también pues eso, antioxidante, sobre todo como antioxidante, e incluso creo que tiene también un poco de función saborizante, porque en función de un producto, si está más ácido o no, lo notas y es parte de su sabor y de su preparación y puede ser parte de su formulación, ¿no? Es decir, cuando alguien añade ácido cítrico lo puede añadir, oye, tiene una función conservante y preservante, genial, pero también puede elevar la acidez del producto hasta que llegue a los parámetros de acidez, que también es medible, que tú buscas, y sea eso, pues a lo mejor el tío de la fórmula Coca-Cola lo añade no solo por eso, sino porque, no sé si está en la Coca-Cola o no, me lo invento, sino porque sepa también un poquito más ácido que es lo que busca. Entonces se puede utilizar también con esa doble función. Y el último, E160A. Cuando empiezan por E100 creo que son colorantes. No sé si voy bien, voy encaminado. Vas muy bien. Vas muy bien. Y... Lo has mencionado antes, es la pista que te he dicho. Lo he mencionado antes, el colorante. Al principio del programa. Al principio del programa. Con lo del maíz y tal, los carotenos. Tienes un carotenoide, un betacaroteno o algo Eso así. es, justo. Vale. Sobre todo como colorante. Ese color anaranjado que tiene... Esto es... La zanahoria, por ejemplo, contiene betacarotenos de forma natural. De hecho, la zanahoria no sé si es uno de los productos de donde se extrae precisamente este aditivo. A lo mejor la zanahoria no, pero seguro que de algún otro producto que igual se puede hacer en el laboratorio y se puede hacer con síntesis química,
que eso es que mezclando productos lo sacas en un laboratorio y a lo mejor es más rentable así, pero de forma natural te encuentras betacarotenos y carotenos en multitud de productos de eso que digo, anaranjados, rojizos, te los encuentras. Y se utilizan pues eso para, en una bebida que quieras que aparezca un poquito naranja, añaden betacaroteno como colorante. De hecho, yo siempre he escuchado que si comes muchas zanahorias te anaranjas. Bueno, pero es que eso creo que no... O sea, yo no sé tanto ahí de nutrición y de medicina como para también opinar de eso, pero creo que existe y se llama hipercarotemia. Que si tomas un montón de productos con betacarotenos o en una cantidad muy grande, por ejemplo las zanahorias, tu piel y tu tono se vuelve un poco más anaranjado de forma natural. Bueno, y ahí que también luego el pollo luzca así, como hemos mencionado. O sea, tiene un cierto sentido. ¿Todas estas Es mayúsculas son seguras a nivel alimentario? Sí. Es decir, aquí vamos a ser prudentes también. Son seguras a las dosis reguladas permitidas. ¿Esto qué quiere decir? Que esa EFSA que he mencionado yo, esa autoridad, ese ente supremo de seguridad alimentaria, los tiene en un listado enorme, ¿vale? Y clasificados para permitir su uso o no. Eso para empezar, para decir si son legales o no. Y luego, si son legales o no, en qué cantidades, en qué concentraciones se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque, como decimos, ¿no? La dosis hace al veneno y a lo mejor algo en una cantidad, pues igual que el agua. El agua en una cantidad normal y 2 litros al día está muy bien. Si te tomas 10.000 litros al día, pues evidentemente 10.000 litros no, pero saturas tu cuerpo de agua a niveles locos, pues es tóxico también, ¿no? Tu cuerpo lo rechaza y lo repudia, ¿no? Por decirlo así. Pero lo que tiene la EFSA es eso, un listado enorme de todas estas ES para autorizarlos o no y en qué cantidades se pueden utilizar o no. ¿Cómo elabora ese listado? Pues con consenso científico y con la evidencia científica. Todos los años, con la evidencia científica, todos los papers científicos que van saliendo y se van actualizando, esas dosis y esa permisividad sobre ellos o no, se puede ir cambiando y se puede ir modificando, ajustándolo a que cada vez todo sea más seguro. Pero a día de hoy, y cada día que pasa y que la ciencia avanza, por supuesto que son seguros a las dosis en las que se utilizan. Eso sí. Y que falta evidencia científica, que cuesta mucho analizar si un consumo prolongado durante X años te puede hacer más propenso a enfermedades metabólicas o de cáncer o demás, pues eso es muy complicado. Pero con toda la información que se tiene a día de hoy científica, toda esa se concentra, se elabora esa lista y se regulan las cantidades. Y en Europa, ya digo, o sea, esos niveles se controlan mucho. Entonces, si puedo decir que son seguros, son con el máximo nivel de seguridad que tenemos hasta ahora, sí. Pregunta más que respondida. Es decir, ¿cómo se analizan? Ya me has desglosado de manera pormenorizada cómo se controlan, cómo se Igual me he adelantado a preguntas, a veces me pasa eso. Que me tengo que ceñir a lo que me preguntas y yo te cuento aquí mi... Está muy bien porque que las preguntas se vayan respondiendo solas significa que hemos traído a la persona correcta para hablar de... Bueno. Tenemos ya las últimas preguntas que queremos que desgloses únicamente tu opinión, tu criterio y que ya distiendas un poquito. Ya puedes ser menos riguroso, ya puedes... menos político, ¿no? Puedes dejar de ser information. Es que, tío, lo que me pasa con estos temas de... Yo creo que es un tío enrollado y un tío chill para hablar. Pero, joder, cuando es un tema como tan científico que tienes que ser preciso, no meter la pata, ser riguroso... Joder, me tense un poco, me pongo un poco serio. Claro, ya puedes dejar de ser information y puedes volver a ser... Sí, me puedo quitar esa careta, ¿no? Y luego nos tomamos una, no te preocupes. Muy bien. ¿Cuál es el error más común que comete la gente a la hora de ir a la compra? Voy a intentar darle así como la perspectiva sobre todo de tecnología alimentaria, porque yo creo que aquí también importa mucho la parte de nutrición y creo que ya habéis tenido una charla de nutrición que estuvo muy bien con Marina. Para mí sobre todo también es ir a comprar con hambre, que eso de que yo creo que cuando compras ahí con tus ansias y demás acabas tomando decisiones fatales a nivel nutricional. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que más que al ir a la compra, y lo voy a extrapolar un poquito más a nivel general, es que falta mucha educación nutricional y alimentaria en general. Yo creo que la gente, ¿por qué no debería informarse un poquito más y debería tratar de oye, que esa información también nos hace más libres de tomar mejores decisiones a la hora de ir a comprar y esa información? Entonces, yo creo que sobre todo informarse, no mirar tanto pasar de las etiquetas y leer las etiquetas, que a mí, desde el punto de vista friki, claro que lo hago,
Pero si tuviéramos esa información y esa curiosidad genuina instaurada un poquito más, pues sí que creo que tomaríamos mejores decisiones. Y no nos dejaríamos llevar tanto por el marketing, sino tanto por, oye, una decisión buena de yo quiero consumir esto y lo consumo porque sé lo que lleva y estoy informado sobre lo que lleva y conozco el producto. Como la gente no te va a atender más de 30 segundos si no le das una solución, estamos en el siglo XXI. Ya, joder, es que yo soy un pesado. ¿Tienes algún...? No lo decía por eso, decía porque la siguiente pregunta está relacionada con si recomiendas algún tip, algún detalle para que la gente haga una compra un poquito más saludable. Un consejo, una recomendación que tú tengas. Lee las etiquetas. Tómate esos 10-15 segundos de leerte la etiqueta. Aunque no sepas al 100% lo que es, lo que lleva y demás. Ya te informas luego, si no, ¿no? Y al día siguiente ya tomas una mejor decisión. Pero léelas. Sencillo y rápido y directo. No he respondido la pregunta así en todo el podcast, tú. Bueno. ¿Existe algún ingrediente que sí o sí deberíamos evitar? Sí o sí, yo no me atrevo a decir eso, sobre todo porque si es seguro está regulado, como os vengo diciendo durante todo el podcast, yo no te digo evita sí o sí este ingrediente. Evidentemente comerse 1,5 kilos de chuches al día quizás no sea la mejor opción. Pero, no, por supuesto que no. Pero si te vas a hacer una maratón de 40 kilómetros no te vas a comer un aguacate corriendo. No, por supuesto. Ahí yo no sé decirte un ingrediente a evitar. Es que es normal. No sé decírtelo, tío. Es que es completamente normal. La nutrición es mucho más compleja y la ciencia alimentaria es mucho más compleja que un solo ingrediente. El tabaco, tío. Evita el tabaco, tío. No evitáis. Eso sí que es malo. No, pero bueno, se habla también de que, esto un poco más a nivel charla, luego si queréis lo cortáis o no, de que hay ciertas cosas que a ninguna dosis son buenas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues con el tabaco, con el alcohol, con el propio glutamato, ¿no? Oye, pues es un potenciador del sabor. Vale, un placer culpable, ya entras más en un dilema ético de decir, pues mira, yo como controlo perfectamente la cantidad de glutamato y de alcohol que me tomo, pues bueno, pues no tengo ningún problema, ¿no? O estoy dispuesto a exponerme. Pero es que claro, teóricamente se dice que ninguna dosis de alcohol es buena, que ninguna dosis de tabaco es buena, que ninguna dosis de glutamato es buena. Pues bueno, es que son muchos contextos. Entonces yo no te puedo decir, evita esto, como máxima, este ingrediente fuera. Siento no ser viral ni potencialmente viral. Lo va a ser también. La respuesta disruptiva, al final, donde todos responden lo mismo, uno y otro. Yeah. Tú has sido bastante disruptivo. Yeah. La última pregunta es... ¿La última? La última de todas. Joder, en esta prometo no dar la chapa. Pues hago con la chapa, está perfecto, tú tranquilo. La última pregunta de todas. Yeah. Si tuvieras que dar un solo consejo como tecnólogo alimentario, ¿cuál sería? Infórmate, indaga sobre nutrición. Yo creo que sobre nutrición y sobre ciencia alimentaria. Creo que falta mucho de eso. A nivel general, no está potenciado, no está lo suficientemente incluido en las aulas, en los colegios, en las universidades, incluso en la gente en general. Entonces, eso, indaga, infórmate, que la información en ese sentido nos hace más libres de tomar buenas o lo que creamos buenas o malas decisiones a la hora de ir a la compra, de comer, de qué cosas pedir en un restaurante o cómo llevar tu dieta en general. Entonces, sobre todo, indaga, infórmate y profundiza. No te dejes llevar por bulos y el saber popular y porque menganito me ha dicho que el azúcar es veneno, dejo de tomar azúcar. ¿Y alguien que quiera ser tecnólogo alimentario? Alguien que quiera ser tecnólogo, que es una carrera muy bonita. Que yo, fíjate, yo entré en ella de rebote y sin ningún tipo de expectativa, con una hoja en blanco por escribir y, joder, descubrí un mundo muy chulo como es el de la ciencia alimentaria. Y aunque luego no me haya dedicado profesionalmente a ello al 100%, creo que tienes que estudiar lo que te gusta y luego ya definirás tu carrera. Así que por esa parte no te preocupes tanto. Si de verdad te mola y te llama la atención, adelante con estudiar tecnología de los alimentos, ¿por qué no? Pues, damas y caballeros, esto ha sido todo. Álvaro Benito Zabala, un placer. Un placer, el placer es mío.